Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traemos otra entrega más acerca de esta serie Palabras griegas del Nuevo Testamento, y en esta ocasión traemos una palabra que es muy especial. Voy a leer un pasaje que encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el cual dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es decir, Jesucristo hombre. ¿Qué es lo que se entiende por este adjetivo? ¿Qué es lo que los escritores del Nuevo Testamento tratan de decirnos cuando utilizan esta palabra mediador, que en griego es mesites, que significa que Jesús es mediador? Vamos a ir viendo el contexto del uso en el griego clásico. Lo primero es que mediador es la traducción que encontramos, por ejemplo, en la Reina Valera, la traducción de mesites, del griego al español. Es uno de los títulos más grandes de Jesús. Proviene de la palabra griega mesos, que en este caso significa en medio. Por tanto, mesites quiere decir un hombre que media para unir dos partes. Importante, un hombre que para unir dos partes. ¿Hay un propósito por el cual Jesús es presentado como mediador? Sí lo hay, sí lo hay. Teológicamente sí lo hay. En el Nuevo Testamento se usa, por ejemplo, Gálatas respecto de Moisés y Hebreos, Timoteo, el pasaje que ya leí, respecto de Jesús como mediador. Es decir, en el Nuevo Testamento se habla de Moisés como mediador y de Jesús como mediador. ¿Mediador de qué? Recuerden, Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo de un pacto, el pacto sinaítico. Y Jesús es mediador del nuevo pacto. Muy bien, en el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Job. Cuando vamos a la narrativa de Job y encontramos toda esta trama, esta tensión que hay entre Job y Dios. Job clama con toda su alma por una persona así. Cuando sumido en la desgracia dijo de él y de Dios: no hay entre nosotros árbitro. Es decir, no hay un mesites, no hay un mediador. Aquí llegamos al primer uso. Mesites lo podemos traducir en el uso de árbitro o arbitraje. En el griego clásico la palabra en sí no es común, pero la idea sí que lo es. Cuando el vocablo y sus equivalentes aparecen, tienen dos significados principales. Vamos a ver los dos. El primero es árbitro, mesites, traducido como árbitro y usado como árbitro, pero también como fiador. ¿Sí? Es decir, que mediador, la palabra mediador en el griego, en el uso del griego, mediador tiene también esta relación con árbitro y con fiador. Veamos lo primero, árbitro. Tanto la ley griega como la romana creían profundamente en el arbitramiento o en el arbitraje. Por ejemplo, en Atenas había un cuerpo de hombres llamado los 40, por componerlo 4 individuos por cada una de las 10 tribus, cuya misión era la siguiente. Cuando, por ejemplo, 2 hombres o partidos disputaban, eran llevados los 40 y estos designaban un árbitro, designaban un mediador que los conciliara, es decir, una parte neutral que debía hacer la paz entre ambos partidos o entre estos 2 hombres. Muy bien, estamos viendo mediador como árbitro, es decir, mesites como árbitro. En Roma había un conjunto de hombres llamado arbitri. Cuando algún caso concernía por entero a la ley, era visto por un juez, un judex. Pero cuando se trataba de una cuestión de equidad, por ejemplo, de daños y perjuicios o algo similar, era zanjado por un árbitro, cuyo deber consistía en poner punto final a la disputa. Y esto es muy importante. Por tanto, un árbitro, es decir, un mediador, es decir, un mesites, es fundamentalmente una persona cuyo cometido estriba en conciliar 2 partes que se han privado mutuamente del trato y comunicación que tenían entre sí.
y en borrar las diferencias que ocasionaron el distanciamiento de ambas partes. Esto nos va dando ya una luz de lo que significa comprender y asimilar a Jesús como mediador. Muy bien, ya vimos mesites como árbitro, ahora vamos a ver mesites como fiador. Fiador o garante o padrino se llamaba así al hombre que respondía por la comparecencia de otro ante los jueces, pero las palabras se usan especialmente respecto de garantizar el pago de una deuda o de una fianza. Si un hombre deseaba solicitar un préstamo al banco, necesitaba de alguien que saliera fiador por él. Nosotros lo conocemos como aval. Necesitaba de un mesites. El mesites era el hombre que estaba dispuesto a pagar la deuda de su amigo. Ahora, estamos viendo mesites como mediador, pero como fiador. El mesites es siempre la persona que media para conciliar dos partes opuestas. Vamos a ver dos ejemplos aquí. Los judíos atribuían esta función a Moisés. Veían a Moisés como mediador. El mediador entre Dios y el pueblo era Moisés, ¿sí? En la asunción de Moisés se dice que el gran caudillo, refiriéndose a Moisés, refiriéndose a Dios, habló así: Él me designó y me ideó y me preparó antes de la fundación del mundo para que yo fuera el mediador de su pacto. Moisés era el eslabón que unía a Israel con Dios. Es decir, que para el pueblo judío, y esto vendría a ser un testimonio de este concepto popular común, para el pueblo judío, Moisés era un mediador. Moisés tanto como figura, pero también como Torá, en este hebraísmo. Posteriormente, los judíos creían que las oraciones de los hombres eran llevadas a Dios por medio de mediadores o ángeles. El testamento de Dan dice: acércate a Dios y al ángel que intercede por ti, pues él es el mediador entre Dios y el hombre. Es decir, el ángel es el que es el intermediario entre el mensaje que Dios trae a los hombres y el mensaje que los hombres llevan a Dios. Por lo tanto, esta es una forma de entender que era un mediador en el concepto judío. Y ahora sí, vamos a ir aterrizando al Nuevo Testamento, particularmente en la figura de Jesús. Cuando llamamos mesites, es decir, mediador, a Jesús, lo que los escritores del Nuevo Testamento están tratándonos de decir es que Jesús es el intermediario de Dios, el enlace entre Dios y el hombre. Es el mensajero del rey, el que media entre Dios y el hombre, no para separarlos, sino para unirlos, que es lo que hacía, por ejemplo, un arbitraje. La gran función del mediador es conciliar dos partes discordes entre sí. Una y otra vez los papiros en griego hablan del nombramiento de un mesites para que ponga de acuerdo a dos individuos o partidos que se extrañan los unos de los otros. La obra de Jesús, y esto lo voy a repetir porque el Nuevo Testamento atestigua esto, la obra de Jesús era derribar el muro que media entre Dios y el hombre. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Jesús es mediador, vamos a ver que Jesús es la puerta, es el puente, es el canal que nos va a llevar a Dios. Y es la forma en la cual Dios se ha dado a conocer al hombre. Para ser efectivo y eficaz, el mediador debe representar perfectamente a cada una de las partes. Y es lo que vamos a encontrar en Jesús. Jesús tiene una doble naturaleza. Ireneo describe a Jesús con las palabras hominibus ostendens deum, deu autem exhibens hominem. Es decir, mostró a Dios a los hombres y exhibió a los hombres ante Dios. La misma palabra nos presenta el gran misterio de Cristo, que es a un tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. He aquí la razón por la que Él y solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y les voy a leer lo que dice Hebreos, fíjense, en la carta a los Hebreos capítulo 8,
Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La institución del nuevo pacto se da en Jesús, en su cuerpo, en la muerte de Jesús en la cruz. Jesús mismo asimila su muerte en la última cena que comparte con los discípulos como la institución del pacto que estaba ya prefigurado y anunciado en los profetas. Por lo tanto, Jesús al morir, Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección es el pacto mismo. Jesús es no solamente el mensajero de Dios, sino el mensaje de Dios. No solamente es aquel que anuncia el nuevo pacto, sino que es el que instituye el nuevo pacto. Es el garante del nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Él en su carne, en su cuerpo. Por lo tanto, Jesús es el mediador. Él ha hecho la paz entre Dios y los hombres con su muerte, con su obra, con su vida, con su resurrección. Bueno, la bibliografía consultada sigue siendo este libro, Palabras Griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado, de William Barclay. Eso es todo y muchas gracias.